Hasta el día de hoy estamos esperando alguna respuesta de parte de la gobernación y todavía no hemos llegado a nada, no hemos sabido nada de eso. Por lo tanto, hoy hemos venido a dejarle una carta a la empresa Gildemeister con la finalidad de exigirle y que restituyan nuestras tierras mapuche. Y además le hacemos un llamado urgente a que no siga siendo partícipe activo de despojos de tierras mapuche, las cuales están protegidas por un título de merced. Le hacemos un llamado urgente a la empresa a que contribuya a la paz en la Araucanía y además, si no, de lo contrario, vamos a llegar a las acciones legales a las más altas instancias. Son 11,3 hectáreas y por lo tanto ya está la salida de Padre Las Casas en el kilómetro 5 de Lecampo. Y la compañía de Gildemeister tiene 2 hectáreas las cuales ellas están tratando de usurpar y invocando que son de su propiedad. Hasta el momento hemos recibido de parte de la familia Kun Castillo, que es la que le vendió a Gildemeister, estamos recibiendo por parte de ella querellas. Incluso están tratando de que el terreno sea resguardado con policía día y noche, una vez desalojándonos. Por lo tanto, eso es lo que nosotros queremos darle a entender a la comunidad, incluso al público, para que entiendan que nosotros estamos en una reivindicación que nos favorece a nosotros y somos dueños legítimos de esas tierras. Del 20 de marzo del 2020 estamos restituyendo estas tierras. ¡La tierra robada serán recuperadas! ¡La tierra robada serán recuperadas! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Devuelvan las tierras, Gildemeister! ¡Devuelvan las tierras! Bueno, somos del LOF Yamunao, venimos a entregarle una carta a la empresa Gildemeister donde le transmitimos nuestra desconformidad de parte del LOF Yamunao porque se están adjudicando un terreno que es netamente mapuche. Por lo tanto, hemos venido a dejar esta carta para que ellos estén al tanto de nuestros requerimientos y lo que vamos a hacer a futuro, que es, si hay que llegar a instancias internacionales lo vamos a hacer.